Comenzamos entonces esta segunda parte de la clase que habíamos arrancado el lunes, donde habíamos definido lo que es para nosotros un autómata pushdown. También sobre el final de la clase vimos una definición más formal, no era para asustarlos, era para que conocieran, ¿sí?, otras definiciones con las que se pueden encontrar en la bibliografía, aunque habíamos dicho también que no hay acuerdo, digamos, entre distintos autores presentan definiciones diferentes, así que, bueno, básicamente tomamos nosotros la que más nos gusta, que es la de tener un programa, ¿sí? Y en la clase de hoy lo que vamos a trabajar es, en particular, sobre un comportamiento que pueden presentar los autómatas pushdown y que nos resulta, digamos, no solo molesto, sino que es imprescindible corregirlo para cuando más adelante tratemos de relacionar este tipo de autómatas con las gramáticas libres de contexto. Estoy acá. A ver, nosotros cuando estuvimos trabajando con los autómatas de los ejemplos de la clase pasada, en ningún momento hicimos referencia o hicimos hincapié en el comportamiento determinístico y no determinístico. Esto, que era algo que en los aceptores de estados finitos nos preocupaba, es más, les estaba preocupando recién en vista de la actividad que tenemos dentro de un rato, dentro de los autómatas pushdown no resulta relevante. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La definición de comportamiento determinístico en un autómata pushdown es ligeramente diferente a la que nosotros conocemos dentro de los aceptores de estados finitos. Es más, cuando vimos esa última definición, recuerdo que la definición de este libro habla de una función de transición y particularmente no es una función, es una relación. Entonces, ¿cómo definimos el comportamiento determinístico dentro de los autómatas pushdown? Les decía, es distinto porque lo que consideramos determinismo es cuando un autómata no tiene más de una instrucción aplicable en cada configuración. Vamos a retroceder un poquito a los ejemplos que habíamos visto en la clase pasada. Ustedes recuerdan esta primer máquina que habíamos visto, que era la que reconocía el lenguaje imagen especular con marcador central. Es una máquina que les digo es determinística. ¿Y es determinística por qué? Fíjense, en el primer estado, en el estado 1 de scan, las posibilidades, o sea, los posibles símbolos con los que se puede encontrar en la cinta de entrada son A, B y C. Y para cada uno de ellos tiene una única instrucción aplicable. O sea, puede ir a 2, a 3 o a 4. No tiene elección. En el caso de los estados de write, si ustedes recuerdan, la aplicabilidad era, digamos, como menos exigente. Lo único que me requería para aplicar una instrucción de write es que la máquina se encuentre en el estado que rotula la instrucción. Entonces, en el caso de los estados 2 y 3, que son estados de write, para que la máquina sea determinística, el write tiene que rotular una única instrucción. Fíjense, cuando llega al estado 2, la única instrucción posible es escribir A. Y en el estado 3, escribir B. Y en los dos casos, tiene como sucesor al estado 1. Fíjense lo que pasa con el estado 4. Acá vamos a ver por qué yo les digo que es ligeramente diferente. El alfabeto de entrada tiene las letras A, B y C. Sin embargo, en el estado 4, solamente tengo instrucciones aplicables ante la presencia de una A y de una B. Con lo cual, si nosotros pensáramos en nuestra idea de determinismo de antes, es como que no tendría un C sucesor. Y yo podría decir, con mi criterio anterior, esta máquina no es determinística. Pero en realidad, repito, el concepto es que no tenga más de una instrucción aplicable en cada configuración. Entonces, si la máquina está en el estado 4 y el símbolo siguiente en la cinta de entrada es una A, hay una única instrucción aplicable que es esta. Si es una B, solamente tiene esta, y si es una C, porque alguien escribió más de una C en la cinta de entrada cuando solamente está permitida una, no tiene instrucciones aplicables, pero igual yo digo que es determinístico porque no tiene más de una, ¿sí?
En los estados 5 y 6, que son estados de read, también, fíjense, si está en 5 y el símbolo que está al tope de la pila es una A, hay una única instrucción, que es leer la A y venir a 4. Si es una B lo que está al tope de pila, habíamos visto ayer que la máquina se colgaba. Entonces, nuevamente, pensando en nuestro criterio anterior, en nuestra definición anterior de determinismo de la unidad pasada, yo diría, bueno, esta máquina no es determinística, pero sí lo es. Lo es porque el criterio es que no haya más de una instrucción aplicable en cada configuración. Cuando después pasamos a la siguiente máquina, ahí quedó bien claro que esta máquina era no determinística. Y el no determinismo nos quedaba súper expresado en la secuencia de configuraciones que vimos. ¿Por qué? Porque tanto el estado 2 como el estado 3, que son estados de write, podían elegir escribir el símbolo e ir a 1 o escribir el símbolo e ir a 4. Entonces, este es el caso de una máquina no determinística. ¿Y por qué lo explico así en el aire y no me detengo más en esto? Porque en realidad el comportamiento determinístico y no determinístico en los autómatas Poisson no es relevante, y las máquinas en general van a ser no determinísticas para poder relacionarse, ¿sí?, con las gramáticas libres de contexto, que es nuestro objetivo final. ¿A qué viene toda esta introducción? Porque hoy vamos a presentar otro comportamiento, ¿sí?, de los autómatas Poisson propios, de los autómatas Poisson, que sí es importante, y es que el autómata sea propio, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay ciertos comportamientos en los aceptores Poisson que no van a ocurrir por la propia definición del aceptor. Un aceptor nunca va a avanzar en la cinta de entrada más allá del final del string que esté escrito. Recuerdan que yo les dije que el string, la cadena, el estímulo que está en la cinta de entrada, aparece delimitada por algún tipo de símbolo, nosotros pusimos numeral, que no puede ser explorado. O sea, nunca tengo una instrucción que sea scan numeral. Así que, por ese lado, por la propia definición, nunca va a avanzar más allá de lo que está escrito en la cinta de entrada. Por otro lado, en la pila, yo también había dicho que el fondo de la pila estaba marcado con el mismo símbolo. ¿Y eso qué me está evitando? Está evitando que, si la máquina viene haciendo lectura, en algún momento trate de ir más allá del fondo de la pila. Tampoco va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener una instrucción de read numeral. Esos dos comportamientos no van a ocurrir. Pero hay otros dos tipos de comportamientos que sí pueden pasar. ¿Cuáles son? Uno que puede llegar a ocurrir se llama ciclo de instrucciones write. A ver, ¿qué significa esto? Una máquina podría, por descuido del diseñador, entrar en un ciclo infinito de writes. ¿Y eso por qué podría ocurrir? Porque recuerden, como dijimos hace un ratito, una instrucción de write es aplicable por el simple hecho de que la máquina entre en el estado que rotula la instrucción. No le importa lo que está en la pila, no le importa lo que está en la cinta de entrada, va y escribe. Y como la cinta de almacenamiento es ilimitada hacia la derecha, es infinita para ese lado, nada evitaría, ¿sí?, que la máquina entre en un ciclo infinito de instrucciones write. Es un comportamiento que sería anómalo, decimos, o improductivo, que en realidad puede ocurrir, pero no va a ocurrir por el simple hecho de que nosotros al momento de diseñar los aceptores debemos evitarlo. El otro tipo de comportamiento anómalo o improductivo es este que tengo acá presentado, que es lo que yo digo una impropiedad. Y puede ocurrir, y en este caso sí tenemos que solucionarlo. ¿Solucionarlo por qué? Porque, como dije y repito, para relacionar este tipo de máquinas con las gramáticas libres de contexto, nosotros necesariamente tenemos que tener un aceptor pushdown que sea propio, ¿sí?
Explicado esto, entonces vamos a entrar directamente a qué es esta cuestión de ser propio o no ser propio. Lo que ahí vemos es que en un autómata push-down podemos tener cierta secuencia de movimientos que en algún momento tenga un write que agrega algo, un símbolo U al tope de pila, e inmediatamente después ocurra una instrucción de read que elimine ese símbolo del tope de la pila. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense, en estos dos pasos, en esa secuencia de movimientos, no intervino ningún scan. Partí de la configuración Q sigma, Q era rótulo de un write, que agregó la U al tope de pila, y Q' es rótulo de un read, que borra la U. Si ustedes ven, este par de movimientos, dice, no tiene ningún efecto neto, además dice de hacer que la máquina pase de Q a Q segunda. Si ustedes miran la configuración de la que arrancó, Q phi sigma, y la configuración final, Q segunda phi sigma, no pasó nada ni en la cinta de entrada, obviamente, porque no tuve ningún scan, ni pasó nada en la pila, porque en realidad agregué la U, eliminé la U. Entonces, este tipo de movimientos, donde yo tengo una instrucción write, cuyo sucesor es rótulo de un read, es lo que vamos a llamar comportamiento impropio. ¿Sí? Quiero que quede bien claro que la instrucción que se llama impropia es el write cuyo sucesor es rótulo, dice, de una instrucción de read cualquiera. O sea, en esta secuencia yo mostré que el read lee la U que este write escribió. Pero en realidad, siempre que yo tenga un write cuyo sucesor es rótulo de read, el write es impropio. Lo resalto como para tontos, porque cuando veamos el procedimiento, ahora dentro de un ratito, hay un momento en donde nosotros decimos, se eliminan las instrucciones impropias. Eliminar la instrucción impropia es eliminar el write cuyo sucesor es rótulo de un read. ¿Sí? Vamos a ver en un ratito ese procedimiento. ¿Cuál es la idea? Convertir un autómata push-down cualquiera a propio. Un autómata push-down es propio si su programa no contiene instrucciones impropias. ¿Se entendió todo esto? Ante el silencio, asumo que sí. Entonces, vamos al procedimiento. El procedimiento que me permite convertir un autómata push-down cualquiera en propio, ¿sí? Lo primero que me pide es que detecte, identifique las secuencias de movimientos impropias, ¿sí? ¿Cuál es esta secuencia? Es una secuencia que, arrancando desde algún estado, tiene, ahora ya en forma más general, K movimientos de write, que van agregando a la pila, ¿sí?, un string, e inmediatamente aparecen K movimientos de read que borran todo lo que se había agregado a la pila. Fíjense que, como decíamos recién, el único efecto neto de esta secuencia de movimientos es que la máquina estaba en la configuración Q phi sigma y terminó en la configuración Q' phi sigma. El único efecto, insisto, es el cambio de estado de Q a Q'. Toda esta secuencia de movimientos, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a tener que, de alguna forma, corregir. ¿Cuál va a ser la forma? Nosotros, insisto, primero tenemos que identificar todas las secuencias de movimientos impropios. Resalto el todas, lo pongo en mayúscula, porque hay veces que en la práctica les resulta más sencillo identificar una secuencia, corregirla, identificar otra, corregirla, identificar otra, corregirla, y la verdad es que de esa forma puede dar lugar a algún tipo de error. Algún tipo de error porque el procedimiento en realidad lo que te contempla es identifiquemos todas y solucionemos todas a la vez, ¿sí?
Entonces, arrancamos encontrando todas estas secuencias de movimientos, y por cada secuencia lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada instrucción que llegaba al estado Q, o sea, que tenía como sucesor al estado Q, la vamos a duplicar y la vamos a enviar directamente al estado Q', donde finaliza la secuencia impropia. Repito, si había una o muchas instrucciones previas que me metían en el estado Q, desde donde la máquina podía llegar a hacer toda esta secuencia impropia, lo que hacemos es duplicar ese camino para que, además de llegar a Q, llegue directamente a Q'. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros en el siguiente paso lo que vamos a hacer es cortar esta secuencia de movimientos acá en la mitad. ¿Cómo lo vamos a cortar? Eliminando el write impropio. El write cuyo sucesor es rótulo de read, ¿sí? Entonces, de todo este camino, nosotros vamos a cortarlo acá en el medio, eliminando ese último write, cuyo sucesor es un read, y que es el que me produce todo este comportamiento impropio, ¿sí? Pero, aclaro, igual ahora lo vamos a ver en la máquina, si acá había otros movimientos de write previo y muchos movimientos de read posteriores, esas instrucciones no se eliminan como parte del procedimiento. ¿Por qué? Porque aparte de este camino impropio, puede ser que acá, después de los writes, se iba a otro lado, estoy tratando de dibujar otros caminos, entonces el resto de las instrucciones no se tocan. Por eso tampoco es que yo elimino las instrucciones que llegaban a Q, lo que hago es las duplico y las mando a Q'. ¿Sí? Todo lo que tenía como sucesor a Q, lo duplico mandándolo a Q'. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que el estado Q fuera un estado inicial. Hablamos en la clase pasada que un estado inicial podía ser habitualmente, muy habitualmente, un estado de scan, pero nada me impide que un estado de write sea el estado inicial. Con lo cual puede ser que la máquina comenzara, ¿sí?, haciendo toda esta secuencia impropia. ¿Qué hacemos en ese caso? Si el estado Q, donde da inicio a esta secuencia de movimientos impropios, es un estado inicial, en la nueva máquina lo que vamos a hacer es que el estado Q', el estado donde termina la secuencia, sea estado inicial. Repito, si Q era estado inicial, la máquina arrancaba por acá, hacía todo este camino impropio hasta llegar a Q'. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que Q' sea estado inicial y vamos a cortar esta secuencia por la mitad. ¿Se entendió esta primera etapa? Aparece acá ya un poquito más formalmente lo que me dice, una vez identificadas todas las secuencias movimientos, por cada instrucción. Y acá dice pmove-q. ¿Qué significa esto? Cuando pongo move es porque puede ser cualquier instrucción, scan, write o read. Cuando pongo guioncito es porque puede ser cualquier símbolo, tampoco me preocupa. Lo que estoy viendo acá es que es una instrucción que tenía a Q como sucesor. ¿Qué hago? Agrego, duplico una instrucción igual, o sea, con el mismo rótulo, el mismo tipo de instrucción, el mismo símbolo, pero como sucesor lo pongo a Q', ¿sí? Y además, como habíamos dicho recién, si en la máquina original el estado Q es un estado inicial, en la nueva máquina Q' va a ser inicial. ¿Está? Esta etapa se aplica para todas las secuencias que hayamos identificado. Importante, vuelvo a resaltar, identificar todas las secuencias de movimientos impropias en un principio. Luego viene la etapa 2, que es súper fácil, y me dice, se borran las instrucciones impropias, y las que quedan forman el programa de M'. Y yo digo súper fácil, pero en realidad es que hay que tener bien claro que se borran las instrucciones impropias. Cuando digo impropias, son solamente el write, cuyo sucesor es un read.
¿Por qué lo aclaro nuevamente? Porque todo el resto de las instrucciones, como parte de este procedimiento, no se eliminan. ¿Qué me puede pasar? Que luego, cuando yo mire M', vea que me quedaron instrucciones colgadas, instrucciones que ya no se van a aplicar más. En ese caso las elimino, pero las elimino por separado, ¿sí? La proposición que acabamos de mostrar es que cualquier autómata push-down puede ser convertido en un autómata push-down propio equivalente. Y antes de ver el ejemplo de aplicación, les aclaro, en el campus, entre el material práctico, más allá de que ahora igual vamos a ver un ejemplo bien completo, hay un montón de ejercicios de transformación de autómatas push-down a propios y están todos resueltos, ¿sí? Donde aparecen todos los casos particulares donde nos podemos encontrar, o sea, donde hay secuencias que tienen varios write y varios reads, donde después de aplicar el procedimiento me quedan así estados e instrucciones descolgadas. Bueno, todos los casos particulares están todos planteados y resueltos, ¿sí? en el campus, como para que los puedan ver con tranquilidad y vean así en forma completa cómo es la aplicación del procedimiento por un lado, y cómo es después esto de limpiar, ¿sí? las instrucciones y estados que queden sobrando. Aclaré esto porque en el ejemplo que nosotros vamos a ver ahora no nos queda nada sobrando, ¿sí? Nada, ¿preguntas hasta acá? Profe, igual de esto nos va a mostrar un ejemplo ahora, ¿no? Sí, ahora arrancamos con el ejemplo ya, y lo vamos a hacer, pero igual, como justo el ejemplo que tenemos, no queda ninguna instrucción y no queda ningún estado así colgado, yo le digo que puede ocurrir, por eso hay más ejercicios resueltos en el campus, todos los ejercicios, o sea, más allá que en la guía siempre tienen al menos un ejercicio de cada tipo resuelta al final, además hay un apuntecito donde hay muchos, ¿sí? Ejemplos de esta transformación. Profe, pregunto, ¿cómo se llama el apunte? Algo de conversión APD a PDP o algo así. Ahora me fijo. Después de que terminemos el ejemplo me fijo y les confirmo. Está en la sección de material práctico. Yo revisé, profe, y no hay nada de eso. Bueno, entonces Capaz no está habilitado. espérenme un segundito entonces. Seguimos entonces, ahora sí ya vamos a ver el ejemplo en particular que está planteado acá en la presentación y ya está solucionado, estaba oculto, está en el material práctico en el campus, ¿sí? Los otros ejercicios resueltos para que lo miren después. Veamos esta máquina que pusimos acá. Es una máquina que a grandes rasgos no hace nada productivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Fíjense, empieza con un write, empieza escribiendo letras A y B, B, A en la pila. En algún momento viene este estado, que es el estado de read, y empieza a borrar las B y las A, y empieza a explorar X e Y. Así que si ustedes me preguntan, ¿qué lenguaje reconoce? No tiene ningún sentido. En realidad esta máquina está puesta para que sea impropia, ¿sí? Y es impropia, ¿por qué? Precisamente por esta instrucción que yo estoy marcando acá. Tengo el estado 2, es un estado de write, cuyo sucesor es el estado 5, ¿sí? Que es un estado de read. Entonces, tengo acá, ¿sí? Esa instrucción, 2, write a 5, es impropia. Lo primero que ustedes tienen que hacer, lo pueden hacer sobre el diagrama, lo pueden hacer, para mí siempre es más fácil directamente sobre el programa, buscar la o las instrucciones impropias. ¿Cómo lo busco? En el programa yo me fijo. Acá tengo write B1, 1 es rótulo de write, B2, 2 es rótulo de write, A1, no pasa nada,
Y acá tengo 2 write a 5 y 5 es read. Esta es impropia. Identifico la instrucción impropia. ¿Por qué? Como dije, esa es la que voy a eliminar y voy a tener que buscar todas las secuencias de movimientos que pasan, ¿sí?, por esta instrucción impropia. Vamos entonces a buscar esas secuencias de movimientos, dice sin resultado neto, secuencias impropias las podemos llamar, donde la más sencilla es, si yo comienzo en 2, escribo una A y vengo a 5, 5 borra la A y viene a 4. Esa es esta secuencia de acá, que es la más sencillita de encontrar, porque directamente me aparece el write y a continuación el read, ¿sí? A su vez, el siguiente tip que yo les doy cómo identificar todas las secuencias es, si yo sé que 2 rotula la instrucción impropia, voy a fijarme si tengo alguna instrucción que me lleve a 2 desde un write previo. Y eso es lo que pasa acá. Yo tengo 1 write de 2. ¿Por qué hago eso? Porque si yo ya identifiqué que esta es la instrucción impropia, y yo ya había dicho que puedo tener K writes consecutivos, lo que me tengo que fijar es si antes de este write rotulado por 2, tengo un write previo que me lleve ahí. Y lo tengo. 1 escribe B, viene a 2, 2 escribe A, viene a 5. 5 borra la A, viene a 4, estoy siguiendo esta secuencia. Escribo B, vengo a 2, escribo A, vengo a 5, borro la A, estoy en 4, y en este momento, cuando la máquina está en el estado 4, tiene una B al tope de pila, y fíjense que el estado 4, al leer la B, puede venir a 3 o puede ir a 5. Entonces, se me armaron 2 secuencias sin resultado neto más. ¿Sí? La que identifiqué primero, que es la cortita, que es la fácil. Después dije, a ver, 2, ¿tiene un write anterior? Sí, es este. Comenzando en 1, escribo la B, escribo la A, borro la A, y al momento de borrar la B, la secuencia puede terminar en 3 o en 5. Esas son todas las secuencias que yo identifico, ¿sí? Podemos buscar si hay más, y podríamos buscar si hay más. ¿Por qué? Porque el hecho es que acá tengo otro write previo al 1, u otro write previo al 1, ¿sí? Yo podría comenzar 2, 1, 2, 5, 4, 5. Podría tener otras secuencias más largas. Las pueden investigar, pero si son más largas, se puede ver, y no me agregan nuevos pares QQ', entonces no me cambian la jugada. ¿Cuáles son los pares QQ'? Como dijimos recién, Q es el estado donde comienza, ¿sí?, esta secuencia impropia, y Q' es el estado donde termina. Tengo 3 pares identificados. Lo que llegue a 2, tengo que duplicarlo mandando a 4. Lo que llegue a 1, tengo que duplicarlo y duplicarlo, porque lo tengo que mandar a 3 y a 5. ¿Sí? Pero además, fíjense, hay 2 secuencias que arrancan en 1, y 1 es estado inicial en esta máquina. Como 1 era estado inicial en la máquina original, y tengo 2 secuencias que inician en 1 y que terminan en 3 y en 5, en la nueva máquina, ¿sí?, los estados 3 y 5 van a tener que ser estados iniciales. ¿Se entendió?
Sí, profe. Más o menos, profesor. Más o menos. Más o menos. Básicamente, la idea es, busco primero la o las instrucciones impropias, pasando por esa instrucción, busco todas las secuencias de movimientos impropios, y en cada secuencia identifico uno o todos los pares Q, Q'. Todo lo que llegue a Q, agrego una instrucción igual, pero llevándola a Q'. Si Q es estado inicial en la máquina original, en la máquina nueva, los estados Q' van a ser estados iniciales. Y, profe, Sí, la secuencia impropia que lleva desde el write al read, veo que usted dijo que después de identificar eso, tenemos que buscar si antes de esa secuencia impropia habían más write. sí, Entonces, si no hay más writes, ¿qué pasa ahí? queda ahí. Puede haber una sola. Puede haber solo esta cortita. O puede bueno. haber muchas instrucciones impropias y que haya varias secuencias cortitas. Por eso, todas las alternativas, todas esas posibilidades, todas están contempladas en ese material que yo les dije que está en la práctica. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Avanzamos. En esta segunda diapositiva, lo que yo hice es lo que dije que iba a hacer. Yo dije, todo lo que llegue, lo retrocedo acá, todo lo que llegue a 2, tengo que mandarlo también a 4. Todo lo que llegue a 1, lo tengo que mandar a 3 y a 5. Fíjense. Esto lo voy a mostrar sobre el programa porque yo insisto, para mí siempre es más fácil hacerlo sobre el programa. Después miramos en el diagrama todas las flechitas que tuve que agregar. Yo dije, todo lo que llegue a 2. ¿Por qué yo digo que es más fácil de mirar el programa? Porque en el programa, acá entre todas las cosas que son, digamos, las instrucciones, busco, ¿qué llega a 2? Esto, B2. ¿Qué hago? Agrego B4. Si tengo muchas que llegan a 2, por cada una que llega a 2, copio lo mismo mandándolo a 4. Después dije, todo lo que llegue a 1. Fíjense, acá tengo 2 instrucciones que tienen a 1 como sucesor. Pues bien, si llega a 1, o sea, si acá tenía B1, acá agrego B3, B5. Acá decía a 1, agrego a 3, A5. Para mí es mucho más fácil de buscar en el programa que en el diagrama. Ahora vamos a mirarlo. Y por último, fíjense que acá, donde yo había dicho que el estado inicial era 1, ahora voy a agregar a 3 y 5 como estados iniciales. ¿Por qué yo les digo que en el diagrama a veces se complica? Porque en el diagrama, que tenemos que andar persiguiendo las flechitas, siempre me aparece la duda que lo que yo tengo que agregar, ¿sí?, es lo que llega a 2. O sea, yo tenía acá esta instrucción, 1 write B2. La marco acá. 1 write B2. Es esta de acá, ¿sí? Y yo dije, lo que llega a 2 lo tengo que mandar a 4. ¿Cuál es la confusión que por ahí se nos arma? Es esta instrucción, la que llega a 2 con B, la que tengo que agregar mandándola a 4. Es esta de acá que se agregó. Y desde el estado 1, que tenía un bucle acá, B1, yo tengo que agregar B3 y B5. Para mí, les digo, es mucho más claro hacerlo sobre el programa y después de última dibujo las flechitas, que andar viendo qué es lo que llega a cada lugar. En el caso de esta instrucción 2 write A1, es esta, 2 write A1. Lo que llegaba a 1 lo tengo que mandar a 3 y 5. Entonces, esta instrucción que estoy marcando acá es la que tengo que mandar a 3 y a 5, que en realidad ya existía, ¿sí? Si quieren la vuelvo a agregar, pero ya está.
Es importante, y vuelvo a resaltarlo, identificar todas las secuencias impropias desde un principio, porque nos evita la posibilidad de error y nos evita la necesidad de retrabajo. ¿Cuál sería el retrabajo? Arreglar una, volver a buscar impropias, arreglar otra, volver a buscar impropias, y en ese camino me puedo confundir. Consejo, háganlo todo de una, así como yo les digo, que es, duplican todas, dibujan todas, y acá lo que me faltó, que también está marcadito con flechita punteada, es 3 y 5 van a ser los nuevos estados iniciales en M'. ¿Qué es lo que hice entonces hasta acá? Identifiqué todas las secuencias, o sea, encontré la instrucción impropia, identifiqué todas las secuencias, hice todas las duplicaciones, agregué los estados iniciales, y ahora paso a la etapa 2. En la etapa 2 me dice, elimine las instrucciones impropias. Las que aparecen acá, en colorcito marrón, no sé qué ven ustedes, son instrucciones impropias. Y fíjense, se eliminan todas. Cuando yo planteé mi máquina original, la única impropia era esta que escribía 2 y que llegaba a 5. Como consecuencia del proceso previo, me aparecieron nuevas instrucciones impropias. Entonces, a la hora de eliminar, no solo elimino la original, sino que elimino todas las instrucciones impropias que me hayan aparecido. ¿Cómo las vuelvo a verificar? Como les decía recién, si yo tengo un write cuyo sucesor es un read, los read acá son 4 y 5, todo lo que llegue a 4 y 5 desde un write es impropio. Y aparece acá en el diagrama marcado con flechita punteada. 1 write B4, 1 write B5 y 2 write A5. Son todas impropias. Y si son impropias, las voy a eliminar. Y ahí me quedó la máquina sin instrucciones impropias. Y terminé. Fíjense que yo les decía hace un rato que una de las cosas que pasa en este ejemplo en particular es que como esta máquina no hacía nada muy coherente, ¿sí? Al eliminar las instrucciones impropias no se me eliminó ningún estado y no se me eliminó ninguna instrucción adicional. Suele ocurrir, ¿sí? En las máquinas que sí hacen cosas coherentes, que al eliminar la impropiedad me quedan estados o instrucciones descolgadas. Y esas se eliminan, sí, en una segunda parte, luego de aplicar el procedimiento. Profe, yo no entendí qué hizo cuando eliminó. ¿Acá? Sí, sí. Primero agregué todas las que están acá en flechita punteada, que están en negrita marcadas en el programa. Después, ¿qué hice? Una vez que agregué todas, busqué todas las que son impropias. Cuando digo que son impropias, pueden ser la que estaba y algunas que se agregaron. Fíjate, de las negritas que están acá que se agregaron, hay algunas que son impropias, porque están en un write y van a un read. Toda instrucción que partiendo de un write vaya a un read es impropia. Las marqué con colorcito en el programa y las dejé en línea punteada en el diagrama. Y ahora, una vez que las identifico, las elimino. ¿Sí? Lo próximo que tenemos que ver es que realmente esta máquina sigue reconociendo el mismo lenguaje. ¿Sí? Acá en realidad lo que hice fue volver a poner la máquina original para que veamos cuál es la secuencia de movimientos de aceptación que hacía esta máquina, por ejemplo, para reconocer una I. Arrancaba desde el estado 1, configuración inicial, 1 lambda lambda, escribía una B, iba al estado 2, luego escribía una A, venía al estado 5,
borraba la A, venía al estado 4, borraba la B, venía al estado 3. Fíjense que toda esta secuencia que hizo hasta acá, vamos a buscar algo para dibujar. Fíjense, toda esta secuencia que yo tengo hasta acá, no hizo absolutamente nada que no sea escribir, escribir, borrar, borrar. No hizo absolutamente nada que no sea pasar de 1 a 3. Y recién en el estado 3, lo que hizo fue explorar la I y venir a 5. Y alcanzó una configuración de aceptación. Lo que hizo es llegar a un estado final, 5 es final, con I explorado y la pila vacía. Miren en la nueva máquina. Esta es la máquina como me quedó después de haber eliminado las instrucciones impropias. Toda esta secuencia no se va a hacer directamente. Como toda esta secuencia no existe más porque la instrucción impropia que estaba acá la eliminé, ¿qué voy a hacer en la nueva máquina? Si el único cambio que había producido esta secuencia impropia era ir del estado 1 al estado 3, directamente la nueva máquina va a arrancar por 3, que es estado inicial como consecuencia del proceso. El estado 3 es inicial, explora la I, viene a 5 y acepta. Fíjense, la nueva secuencia de movimientos es así de fácil. Arranca en 3, configuración inicial, lambda, lambda, explora I, llega a una configuración final, pila vacía, estado de aceptación. Profe, ¿Sí? ahí llegaría a lambda directamente porque no imprimió, o sea, claro, no imprimió nada en pila. No, es una aceptación súper simple. O sea que un estado de aceptación también sería el primer paso en una máquina. Una, Porque también, claro que primero lea la entrada. Y a eso sería como explora, sería. explora y llega a un estado final, y si no hizo nada en la pila, está aceptando. Pues no escribe nada, la pila está vacía. La configuración Claro, de aceptación no me dice que antes tuve que haber escrito, me dice que la pila está vacía. claro, sí, sí, por eso. ¿Mm? Profe, disculpe. Sí. ¿Podría volver a explicar cómo agrega los estados, esos extra, por decirlo de algún modo? Estados, instrucciones. Eso, perdón. Sí, dale, retrocedemos. Vamos hasta acá. Acá sí quedamos de acuerdo. O sea, ¿qué fue lo que hice? Repito. Identifico la o las instrucciones impropias. Una vez que encuentro la instrucción impropia en este caso, busco todas las secuencias que pasen por este caminito. La fácil es 2, 5, 4, que es la cortita, pero como antes del estado 2 tengo un estado de write que me lleva a 2, que es 1, busco caminos más largos, que es 1, 2, 5, 4, y acá en la lectura de la B pude terminar en 3 o pude terminar en 5. Entonces identifiqué estas 3 secuencias. De estas 3 secuencias lo que yo tengo que extraer son los pares Q. Q es el estado donde comenzó la secuencia de movimientos. Q', que es el estado donde terminó. Identifiqué acá 3 pares. 2, 4, 1, 3, 1, 5. Por cada par, lo que hago es agregar las instrucciones, que es justo lo que vos me preguntás. Si tengo algo que llega a 2, lo copio y lo mando a 4. Si tengo algo que llega a 1, lo copio y lo mando a 3 y a 5. Si alguno de los estados Q es estado inicial, que en el caso de este ejemplo 1 es un estado inicial,
el estado Q', que en este caso es 3 y 5, también van a ser iniciales. Esto es todo el procedimiento. Entonces, repito, lo que llega a 2, lo mando también a 4. Lo que llega a 1, lo mando a 3 y 5. Y eso es lo que hice acá. En el programa, me fijo todo lo que tenga como sucesor a 2. ¿Qué es lo que tengo como sucesor a 2? Esta. Esta es la única instrucción que llega a 2. Entonces, si llega a 2, ¿qué hago? La duplico y la mando a 4. ¿Sí? Ahora, todo lo que llegue a 1. ¿Qué llega a 1? Tengo estas dos instrucciones que llegan a 1. Cada una de las que llega a 1, la voy a mandar también a 3 y a 5. Fue lo que hice acá. Y a su vez, como tenía el estado 1 como estado inicial, los estados 3 y 5 también son iniciales. Así agregué todo lo que agregué. Lo agregué migrando el programa. ¿Sí? Lo que llega a 2, Profe, y sí. el elemento del alfabeto U sería A y B, ¿no? Ujú, Cuando lo extendes, depende del elemento que tenga el estado 1, ¿no? claro, La tal cual. configuración 1. O sea, si acá decía B1, acá vas a poner B3, B5. Si acá decía A1, acá vas a poner A3, A5. El símbolo no cambia. Lo único que cambia es el sucesor. Acá tenías B2, acá vas a tener B4. Y si, por ejemplo, tengo en el segundo write aparte de la 1, tengo un B1, ¿se agregan otros dos más con B? Sí, vas a tener, suponete, si tuvieras A1, B1, acá tendrías A3, A5, B3, B5. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, así fue como agregamos todo, y después de que agregamos todo, lo que hicimos fue verificar cuáles eran todas las impropias, que también para mí es mucho más fácil en el programa, porque si yo sé que los estados 4 y 5 son estados de read, agarro y me fijo entre todos los write que tengo. Hoy estoy copada con el cuadradito, porque me sale mucho más prolijo que mis porquerías. O sea, si yo sé que los estados 4 y 5 son estados rótulos de read, miro en todas las instrucciones write todo lo que llegue a 4 y a 5. Va a ser impropio. Todo lo que llega a 4 y a 5 lo voy a eliminar. Y eso es lo que hago en la próxima diapositiva. Y ahí me queda la mano. Acá hay una consideración más que hacer. Aceptar lambda. Aceptar lambda en un automata pushdown que no sea propio podría implicar una cierta secuencia de movimientos donde no interviene ningún scan. Miren en la máquina que teníamos al principio. Yo arranco desde 1, escribo B, escribo A, borro la A, borro la B, y termino en el estado 5, que es un estado de aceptación. En esta secuencia de configuraciones que habíamos visto, yo la había marcado y la voy a volver a marcar. Esta secuencia que yo tengo acá de movimientos. Fíjense, si yo terminara acá. No, no puedo terminar acá porque justo termino en 3. Bueno, hagan de cuenta que acá dice... Tiene que 5. empezar en 2 nomás. No, tiene que terminar en 5. Estoy tratando de dibujar con el ratón. Fíjense, si yo hago
escribo B. No es esta máquina. Es la máquina que tenía antes. Esa. Escribo B. Escribo A. Borro la A. Borro la B y termino en 5. Eso es un 5 acá. Mírenlo con cariño. Empezó con 1 lambda lambda, terminó en 5 lambda lambda. 5 es estado de aceptación. ¿Qué reconoció? Lambda. Sí, sin miedo. O sea, un autómata push-down propio puede llegar a reconocer el string vacío haciendo K movimientos de write y a continuación K movimientos de read que empiecen con la pila vacía, terminen con la pila vacía, terminan una configuración final, reconoce el string vacío, nunca hubo ningún scan. Eso es un comportamiento, como yo les decía, bastante anómalo, bastante rarito, ¿sí? En cambio, ¿sí? Lo importante es que si yo tengo un autómata pushdown propio, ¿sí? En un autómata pushdown propio, la única forma de que el autómata acepte o reconozca el string vacío es que tenga un estado que sea inicial y final. Igual que lo que veíamos ¿sí? en la unidad anterior. ¿Se entiende por qué? Porque la única forma que un autómata pushdown propio reconozca lambda es que no se mueva. Porque si se movió del estado inicial, si se movió por un scan ya está explorando algo, y si se movió por un write, después lo va a tener que leer. Y si es propio, entre el movimiento write y el movimiento read va a tener que haber por lo menos un scan, con lo cual ya no acepta lambda. ¿Ah? Esa consideración ¿sí? es importante, porque como dije hace un rato, todo esto cobra sentido y cobra importancia cuando nosotros veamos cómo construir una gramática libre de contexto a partir de un autómata pushdown. Para poder aplicar ese procedimiento, nosotros vamos a necesitar que el autómata pushdown sea propio. Y si no es propio, se rompe todo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas, consultas, inquietudes? No, profe.